Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 14 de enero, 25 del mes de Tevet en el calendario hebreo. Saludamos también a todos aquellos que nos siguen a través de Radio High. ¿De qué nos ocupamos hoy? En Irán siguen las protestas, la confusión, la falta de claridad respecto a la cantidad de muertos por la represión del régimen, y el mundo entero intenta explicar qué quiso decir Donald Trump con sus mensajes y declaraciones de las últimas horas y sobre todo qué piensa hacer. Aquí las fuerzas de defensa de Israel han elevado el nivel de alerta y vamos a ver qué significa eso. En un lugar completamente hostil a Israel denuncian: Qatar organizó una operación de influencia contra Israel en la exposición de arte más importante del mundo. Todo esto entre otros temas, pero antes de ir a nuestra recorrida por los medios, les recuerdo que Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levy, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo los datos, allí los ven, pueden contactarlo desde cualquier lugar del mundo. Y la información, por supuesto, comienza en Irán, donde a pesar de la masacre del régimen y de la incomunicación, nuevamente hubo manifestaciones en todo el país durante la noche. Todo parece indicar que las declaraciones de Donald Trump, que enseguida vamos a ver, les dieron un nuevo impulso porque en los últimos días habían empezado a decaer. El diario The Wall Street Journal informó esta mañana que al menos 5 bancos iraníes están al borde del colapso, entre ellos el banco SEPA, considerado la principal institución financiera de la Guardia Revolucionaria y del Ejército de Irán. Vamos a la primera plana del diario Yediot Aharonot, que hoy se podría calificar de estremecedora. El encabezamiento de Yediot en letras amarillas sobre fondo rojo con la cara de Trump dice: vientos de ataque. Donald Trump les comunicó a los manifestantes: sigan protestando, la ayuda está en camino. Y el gran titular en el centro dice: estas son las últimas palabras que escribió con valentía la joven iraní Azita para Yediot Aharonot. Después fue asesinada por las fuerzas del régimen en la calle. El periodista Zeev Abrahami de Yediot Aharonot cuenta que se contactó con esta joven por intermedio de un iraní exiliado en Berlín y rápidamente al conversar con ella entendió que era una muchacha de una valentía excepcional y a quien la nueva ola de manifestaciones había llenado de esperanza. Las fuerzas de seguridad iraníes la mataron, escribe el periodista, y el mundo perdió a una mujer única, muy especial. ¿Qué escribió esta joven? ¿Qué le dijo al periodista de Yediot Aharonot? Por ejemplo, sobre la guerra entre Israel e Irán, dijo: ¿en qué situación tan loca vivimos? La guerra nos da esperanzas. Cuando nos bombardean desde aviones de combate, estamos en una ruleta rusa entre la vida y la muerte. Salimos a festejar esta situación porque es mejor y menos desesperante de la que vivimos a diario. También contó sobre la situación económica actual, la falta de los elementos más básicos y cómo la normalidad es algo inalcanzable para los iraníes. Le hemos perdido el miedo a la muerte, dijo en esta charla con el periodista de Yediot. Ahora las esperanzas y expectativas de los iraníes están puestas en Donald Trump y sus mensajes de las últimas horas. En primer lugar, Trump difundió este mensaje: patriotas iraníes, sigan protestando, tomen sus instituciones, guarden los nombres de los asesinos y abusadores, pagarán un alto precio. He cancelado
todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen las matanzas sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino, aunque Trump no aclaró a qué se refería y no lo hizo en ningún momento, al menos hasta ahora. Después dijo que no tenía en ese momento una cifra exacta, no sabía cuántos manifestantes mató el régimen y que pronto iba a saberlo. Pienso en Irán cuando veo el tipo de muerte que está ocurriendo allí, pensamos. Entonces vamos a obtener algunos números precisos. Los tendré en unos 20 minutos. Obtendremos algunas cifras precisas sobre lo que está sucediendo con respecto al asesinato. Actuará en consecuencia. El régimen de Irán emitió un comunicado según el cual hoy comenzarán ejecuciones públicas de manifestantes que fueron sometidos a juicio sumario, o sea, un proceso breve y muy rápido. Y el presidente estadounidense reaccionó a esto durante la noche, hora de Israel, en una entrevista con el canal estadounidense CBS. Trump dijo que Irán ha cruzado una línea roja si efectivamente está matando manifestantes y que si empiezan a ahorcarlos veremos acciones muy enérgicas. Dos funcionarios europeos declararon al diario The Washington Post que la administración Trump pidió a sus países que compartan información de inteligencia sobre posibles objetivos de ataques en Irán. Uno de los funcionarios declaró: no tenemos indicios de que Trump vaya a atacar las instalaciones nucleares de Irán. Es más probable que ataque a los líderes de las instituciones y fuerzas responsables de la muerte de manifestantes. Y atención a este punto, porque algunos analistas en Israel señalaban en las últimas horas que es probable que esto termine no en un cambio de régimen, sino en un cambio en el régimen. Sí, reitero, no un cambio de régimen, sino un cambio en el régimen siguiendo el modelo de Venezuela. No es que van a secuestrar al líder supremo Ali Khamenei, sino que el país seguiría siendo una dictadura como en Venezuela. El líder sería en este escenario reemplazado por uno más conveniente, dicho esto entre comillas, para Donald Trump, alguien que coopera con Trump, como el caso de Delcy Rodríguez en Venezuela. Eso puede suceder con alguien de adentro, con alguien que preserve la dictadura y suceda a Ali Khamenei. Por supuesto que lo que pasa y lo que podría pasar en Irán repercute también aquí en Israel. Según informó Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, y allí también lo vemos en el sitio web de Canal 12 de la televisión israelí, funcionarios de alto rango en Israel están convencidos de que habrá un ataque estadounidense a Irán y que solo falta definir cuándo. En varios medios destacaron que hay plena coordinación entre Israel y Estados Unidos y de todas maneras en Israel no hay declaraciones respecto a lo que está pasando en Irán, no hay declaraciones oficiales, pero sí hay preparativos. Las autoridades militares y de seguridad coinciden en que si Estados Unidos ataca Irán, el líder supremo Khamenei ordenará contraatacar no solo objetivos estadounidenses en Medio Oriente, sino también a Israel. Por tanto, Israel se prepara tanto en defensa como para un eventual ataque. Hay varios sistemas en las fuerzas de defensa de Israel que aumentaron el nivel de alerta en las últimas horas, incluido especialmente el sistema de defensa aérea. Y en este punto hay que aclarar algo muy importante: no hay ningún cambio en las instrucciones de defensa civil para la población israelí. Anoche se reunió el Gabinete de Seguridad del Gobierno, una reunión que en realidad estaba prevista para mañana, pero que se adelantó, y por supuesto el tema fue Irán. Los ministros recibieron un completo informe de las autoridades de seguridad sobre las distintas posibilidades y, como dijimos, Israel está preparado para lo que venga. En las últimas horas, el Wall Street Journal informó que
Arabia Saudita, Qatar y Omán están ejerciendo una fuerte presión sobre la administración Trump para evitar el ataque militar contra Teherán. Si bien los países del Golfo guardan silencio, tampoco hicieron declaraciones sobre lo que está sucediendo en Irán, en conversaciones a puertas cerradas, dice el diario, expresan profunda preocupación por las consecuencias que podría tener para ellos un eventual ataque de Estados Unidos contra Irán. Según fuentes del Golfo, citadas por The Wall Street Journal, Arabia Saudita, Omán y Qatar le advirtieron al gobierno de Trump que un intento de derrocar al régimen iraní provocaría, atención a esto, una grave conmoción en los mercados petroleros mundiales y, en última instancia, perjudicaría también a la economía estadounidense. Según el informe, funcionarios saudíes le dijeron al gobierno de Trump que no participarán en el conflicto y que no permitirán que Estados Unidos utilice su espacio aéreo para llevar a cabo ataques. Según la cadena NBC, también de Estados Unidos, funcionarios israelíes y árabes sugirieron que la administración Trump postergue por ahora, por el momento, sus ataques contra Irán, considerando que el régimen podría no estar lo suficientemente debilitado como para que un ataque estadounidense lo derroque. O sea, todavía no. Según NBC, los funcionarios israelíes dijeron que les preocupa que la acción militar extranjera no sea suficiente y que a pesar de todo el régimen sobreviva. Israel propone que, mientras tanto, Estados Unidos actúe de otras maneras para desestabilizar al régimen y apoyar a los manifestantes hasta que el ataque tenga un efecto determinante. ¿Qué medidas? Desde sanciones económicas hasta ciberataques o lanzar ataques selectivos contra altos dirigentes de la República Islámica, y todo esto podría contribuir a la caída del régimen o por lo menos debilitarlo lo suficiente como para que el ataque de Estados Unidos resulte definitivo. De Irán pasamos a la Franja de Gaza. El ejército israelí emitió esta mañana un comunicado sobre un incidente que se produjo en la tarde de ayer en la Franja de Gaza, en la zona de Rafah. El incidente tuvo lugar en el lado israelí de la línea amarilla que divide la franja, cuando las tropas que patrullaban el área detectaron la presencia de 6 terroristas armados y hubo allí un tiroteo. El comunicado dice: ahora podemos confirmar que tropas de la 7ª Brigada Blindada eliminaron a los 6 sospechosos, se realizaron registros en la zona y se encontraron varias armas en sus cuerpos, y esto fue calificado por el ejército israelí como una flagrante violación del cese de fuego. Nos vamos a otro tema que trae hoy Ynet, el sitio web del diario Yediot Aharonot. El ministro de Cultura, Deportes y Arte de Sudáfrica, Gayton Mackenzie, declaró que un país extranjero intentó influir en el pabellón sudafricano de la famosa Bienal de Venecia a favor de la narrativa palestina y en contra de Israel. Según fuentes políticas citadas en el informe, ese país no es otro que Qatar. Recordemos que Sudáfrica es un país sumamente hostil a Israel e incluso lo ha demandado ante la justicia internacional, pero el ministro Mackenzie es una de las pocas voces pro-israelíes en el gobierno sudafricano. La obra elegida para representar a Sudáfrica en su pabellón nacional trata sobre el duelo, la memoria y la reparación, y conecta el asesinato de mujeres a manos de fuerzas coloniales en Namibia, los crímenes de odio contra la comunidad LGBT en Sudáfrica y la muerte de decenas de miles de mujeres y niños en Gaza
desde octubre de 2023. Esa obra fue elegida para representar a Sudáfrica, pero el ministro Mackenzie no solo canceló el contrato con la entidad productora de la obra, sino que también dio una declaración muy poco habitual en su país. Denunció que un país extranjero había intentado utilizar el pabellón sudafricano como un canal indirecto, en sus palabras, para promover una agenda política contra Israel. Según el ministro, el país extranjero que estaba detrás de la maniobra no figura como patrocinador oficial de la exposición, pero sí se comprometió a comprar las obras sudafricanas al final de la Bienal, o sea, había dinero de por medio, seguramente mucho. El ministro planteó, si ese país, o sea, Qatar, tiene una posición y recursos, ¿por qué no alquila su propio pabellón y expresa su opinión abiertamente? Una pregunta retórica, por cierto. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a difundirlo, compartirlo, recomendarlo y a suscribirse y también a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.